Sport aquí en Perú. También es docente de la maestría de la Universidad de Lima. Carolina tiene muchos años de experiencia en el ámbito contable y tributario. Carolina, es un honor tenerte aquí. Gracias. Y la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¿Estás? Ya, perfecto. Gracias. Vamos a tener unos minutos para poder revisar criterios de reconocimiento de activos o pasivos, pero enfocándonos en el aspecto tributario, ¿cierto? La verdad es que la mayoría de aspectos en la norma tributaria, salvo temas muy específicos que los voy a mencionar durante estos minutos, no tienen un concepto específico de qué cosa es activo o qué debo reconocer como pasivo, ¿sí? Sí tiene, por el contrario, algunos tratamientos especiales para la medición de esos activos o pasivos, que son justamente diferentes a los contables en varios casos. Y bueno, esas diferencias entre lo contable y lo tributario son lo que genera el impuesto diferido al que hacía mención Freddy hace un momento, ¿no es cierto? Ok, veamos entonces una primera partida de activo, que es probablemente la más transversal a todos, ¿ya? La cuenta por cobrar, ¿no? Si todos hacen negocio, tienen cuentas por cobrar, ¿sí? Y bueno, pues si hay clientes que no son tan buenos y nos dejan de pagar. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista fiscal qué es lo que nos dice la norma tributaria para poder deducir esa estimación, esa provisión de cobranza dudosa. Ojo, la estimación de cobranza dudosa es la única estimación contable que la norma tributaria permite. Sí. Todas las demás... 10 segundos, Carolina, sí. Porque el audiovisual no te olvidó ponerte el micrófono, por favor, si nos permites. ¿Pero creo que se escuchaba? En vivo y... que me dicen que se está transmitiendo en vivo. Sí, por eso que tiene que tener los dos micrófonos. Carolina, un segundito, por favor, si nos permites. A ver. Sí, y disculpa por la interrupción con tu ponencia. No hay problema. El audiovisual va a estar al tanto de esos detalles. Muy bien. Ahora sí, estamos transmitiendo en vivo y queríamos los dos micrófonos. ¿Me confirman si se escucha bien? ¿Sí? Ahora sí. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Listo. Continuamos entonces. Entonces, les decía que la provisión de cobranza dudosa en realidad es la única provisión que es permitida, que contablemente es permitida, bajo ciertas reglas, por supuesto, que son las que vamos a revisar ahorita. Las demás estimaciones contables, la de desvalorización, que vamos a revisar algo y demás, el valor razonable, el deterioro, etcétera, mientras sean estimaciones, tributariamente no tienen impacto, no podemos deducirlas, no podemos considerarlas como gasto hasta que efectivamente, o hasta que cumplan algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, las desvalorizaciones, si las destruyo, tengo un desmedro, que ahora vamos a ver un pequeño ejemplo, si es que realmente genera una pérdida, bueno, en el momento en que se genera la pérdida como tal, pero no en el momento de la estimación contable, podría hacerlo deducible. Siendo que la cobranza dudosa es como la más transversal, lo que hay que mirar tributariamente es cuándo adquiero la calidad de cobranza dudosa, cuándo provisiono tributariamente y cuándo castigo. Son los tres temas que hay que mirar para fines fiscales. Una cuenta por cobrar básicamente es el derecho expectaticio, ¿no es cierto?, de poder recibir esa contraprestación por la venta de bienes o prestación de servicios. Se generará esta cobranza dudosa cuando tenga duda, ¿no? Cuando no exista certeza sobre la posibilidad de cobro de esa cuenta por cobrar. Tributariamente no se define a las deudas de cobranza dudosa, por eso es que puse definiciones probablemente más generales que podemos encontrar, pero no se define qué cosa es una cuenta de cobranza dudosa, ¿ok? Básicamente lo que tenemos es el criterio general, vamos a decir, empresarial, de qué cosa es una cuenta de cobranza dudosa. Lo que sí dice la norma es que el artículo 21 del reglamento dice que al momento de hacer la provisión contable, debo verificar la calidad de cuenta de cobranza dudosa o no. Si miramos con lupa, está lo que dice, ¿qué entienden? ¿Qué entiendo? Yo entiendo que tributariamente tiene que tener la calidad de cuenta de cobranza dudosa cuando provisiono contablemente, cuando registro el gasto contable. Y ahí probablemente tengamos una diferencia, ¿no? Porque bajo normas contables, si mi política de cobranza es a los 120 días,
esta cuenta tiene 150 días, probablemente ya empiece a provisionar, ¿no? Las normas contables ahora te dicen, no esperes que el señor te deba. Si tú ya sabes que siempre un 5% de los clientes no te paga, pues de una vez genera una estimación, ¿ok? Son algunas reglas. Pero tributariamente entonces me dice, oye, cuando registras el gasto contable, haz la provisión. Mira si es que es de cobranza dudosa o no. ¿Y qué dice la norma tributaria para ver si es que cumple o no de cobranza dudosa? Me da varios supuestos, ¿no? O sea, para efectuar la provisión, o sea, para registrar el gasto, ahora sí me dice, mira si es que haces análisis periódicos de la cuenta por cobrar, o demuestras morosidad, o protestas el documento, o inicias acciones judiciales, o hayan transcurrido más de 12 meses. Claro, se regla del o. En teoría, cualquiera de estos es, una vez que cumpla cualquiera de los requisitos, yo ya estaría ante la posibilidad de provisionar contablemente una cuenta de cobranza dudosa. Pero lo cierto es que desde el punto de vista práctico, la administración tributaria no se contenta con estas dos. Análisis periódicos, eso es interno, lo genero hoy, es un Excel, ¿cómo se hace eso? No, no es suficiente con eso. Y en el caso de evidencia de gestiones de cobro, luego del vencimiento, los casos tributarios más sonados y más grandes que todo el mundo conoce, de las empresas más grandes del Perú, son justamente el no poder evidenciar adecuadamente, que será adecuadamente bajo la lógica de la administración tributaria, la evidencia de esa gestión de cobro. Entonces, en sencillo, la mayoría de empresas dijo, bueno, ya, si esta no es suficiente, si esta es medio complicado que me acepten, protesto tal vez no, porque hay un proceso judicial, voy a esta. Ya, una vez vencida, después de 12 meses, ya tengo listo el camino y podría deducir tributariamente. Y es verdad, en la práctica es lo que la mayoría de empresas hace. Por más que contablemente, repito, tienes otra política, ¿no es cierto? Esto es tributario. Ok, eso sí, hay ciertas reglas que no puede, o sea, una deuda de cobranza dudosa no puede ser una que sea contraída con partes vinculadas. No, pues no le vas a poder, no poder cobrar a tu empresa hermana. Eso no es posible, ¿no? Una que esté afianzada. Simple, ejecutas la garantía y ya te cobras. Eso tampoco puede ser de cobranza dudosa, ¿no? O la otra, la que haya sido objeto de renovación o prórroga expresa. Sí, o sea, le sigo vendiendo, entonces cóbrate lo que te debe y luego sigue vendiéndote. Eso tampoco puede ser provisión de cobranza dudosa para fines fiscales. Y el otro requisito es que la provisión figure al cierre del ejercicio en el libro de inventarios y balances. Entonces, bajo esta lógica, yo tengo que, oye, ¿cómo así, Carolina, esa primera interpretación que dice que la provisión tiene que ser realizada al momento, o sea, tiene que realizarse y tiene que verificarse la calidad de incobrable tributario cuando haces la provisión? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de empresas? Entonces, bajo esta lógica, yo tengo que, oye, ¿cómo así, Carolina, esa primera interpretación que dice que la provisión tiene que ser realizada al momento, o sea, tiene que realizarse y tiene que verificarse la calidad de incobrable tributario cuando haces la provisión? ¿Qué es lo que hacen la mayoría de empresas o varias empresas? Esto que dice opción A, ¿ok? Es algo chiquito, pero vamos a tratar de explicarlo. De hecho, esto que dice opción A es lo que hacen las empresas, por lo menos que tienen gran cantidad, gran masa de clientes y de cuentas por cobrar. Vamos, para hacerlo sencillo, todas las demás cuentas del estado de resultados, ¿ya? Ingresos, costos y gastos, todas las demás. Y acá está la provisión de cobranza dudosa. Entonces, partiendo de una utilidad de 1.200, tenemos que la provisión, o sea, lo que está registrado en gasto en ese ejercicio de 200, me hace una utilidad de 1.000, ¿sí? ¿Qué hago en mi declaración anual? Bueno, estos 200 no cumplen los requisitos todavía, no han pasado 12 meses, ¿no? Dijimos en la práctica, lo más práctico es los 12 meses, no han pasado 12 meses. Oye, entonces, tributario no es. ¿Qué hago? Agrego, adiciono, no me deduzco ese gasto en mi declaración jurada anual, ¿no es cierto? Adicionar, correcto. Listo, y tengo una renta imponible de 1.200. Al año siguiente, en el año 2, tengo la utilidad del ejercicio y dentro de la utilidad del ejercicio, ¿qué hago? Extorno
la provisión del año 1 y vuelvo a registrar la provisión, pero esta ya será la provisión del año 2, ¿sí? ¿Qué estoy logrando con esto? Cumplir lo que este requisito decía, la provisión, porque esto es gasto en el ejercicio 2, ¿no? La provisión, el registro, estoy haciéndolo cuando ya cumple el requisito contable, que es 12 meses. Ya cumplió 12 meses. Y claro, ¿qué estás deduciendo? Ojo, yo no estoy deduciendo la cobranza dudosa. Estoy deduciendo, ¿qué cosa? Esa estimación que me hice el año pasado. Tengo la trazabilidad del extorno. Es más, esta estimación yo la pondría en una cuenta separadita. Estimación de cobranza dudosa. Bien fácil, ¿no? Provisión extorno, cuenta separada, subcuenta, fácil de identificar. ¿Qué es extorno? La reversa de un gasto. ¿Sí? El reversar un gasto. Entonces, el extorno es el reversar ese gasto. ¿Sí? Y claro, si es una estimación, porque eso he dicho que es una estimación, tampoco, por supuesto, va a estar en el libro de inventarios y balances detallado. Simplemente será un globo que dice estimación. Mientras que esta provisión, que sí está en el ejercicio en el año 2, es así, tiene nombre y apellido, ¿no es cierto? Carolina Salazar, factura 001, me debe 200, ¿no? Correcto. Entonces, y en mi declaración jurada anual, repito, lo que tengo no es una deducción de cobranza dudosa, lo que tengo es una deducción de ese reverso del año anterior, ¿sí? Opción 1. Pero hay compañías, de hecho, que me decían, Carolina, pero la verdad es que yo he pasado fiscalizaciones así. Y la SUNAT nunca me ha dicho nada. Ok, si ya pasaste esta posición, ¿cuál era? 900, ¿sí? Claro, el estado financiero no cambia, porque si ustedes se dan cuenta, esto es el mismo impacto, ¿no es cierto? Pero tributariamente yo no extorné, no registré nuevamente, ¿no? Simplemente lo que hice fue, vía declaración jurada, me deduje la provisión que ahora sí hago deducible, ¿no? ¿Cuál posición es correcta? ¿Cuál no? Creo que ambas son, repito, esta es la que actualmente usan las empresas que tienen gran cantidad, de hecho, las más reconocidas y las que más problemas han tenido con cobranza dudosa, usan esta metodología. Pero esta de acá tiene un asidero. Esta resolución del Tribunal Fiscal, parece que esta metodología fue cuestionada por algún auditor de SUNAT y la empresa se defiende, lleva el caso al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal dice, espérate, a ver, la provisión que fue reparada en un ejercicio anterior porque no cumplió los requisitos, sí puede ser deducida en un ejercicio en que se cumplen los requisitos. Dice, no es necesario que esté provisionada en el mismo ejercicio en que deduces. El único requisito contable que se solicita, les cuento lo que dice la RTF completa, ¿no? Acá es una sumilla nada más. Esa RTF lo que dice, el único requisito contable que se pide es sí la discriminación en el libro de inventarios y balances. O sea, en nuestro ejemplo, en el año 2, es que en mi libro de inventarios y balances que tiene el detalle de la provisión, y cuando hablo de la provisión hablo de la cuenta de balance, ¿no es cierto?, tiene que tener el detalle, nombre y apellido, número de factura, etcétera, en que estoy haciendo deducible. Ese requisito no se puede dejar de cumplir, porque como ustedes vieron, uno es, cumple los requisitos con la provisión, ya vimos de una u otra forma, y el otro es que eso tiene que estar discriminado en el libro de inventarios y balances, ¿no? Doctora, disculpe, ¿qué es discriminado? Tiene que señalarme el detalle de la factura, qué cliente es, qué número de RUC, cuánto me debe, ¿sí? Eso es de forma discriminatoria. Sí, la propia SUNAT tiene reglas que dice qué cosas se van en el libro de inventarios y balances. Hay resoluciones de superintendencia que señalan cuáles son los detalles que tienen que ir en ese anexo de cobranza dudosa en el libro de inventarios y balances. ¿Ok? Listo, entonces, claro, lo que no puede pasar, y de hecho me ha pasado en algún caso, es que en el año 1 hice la provisión, ¿sí? No cumplí los requisitos. Voy al año 2, de repente por alguna razón tampoco cumplo los requisitos. Le sigo vendiendo, ¿no? Claro, se renueva la deuda, ya sabemos que renovada no vale, no lo deduzco, y voy a un año 3. Y en el año 3 ya no le vendo, ya pasaron más de 12 meses, cumplo el requisito.
Pero como era tan antigua, de hace 2 años, mi auditor me dijo, castiga. O mi gerente financiero dijo, ya, castiga, desaparece esa cuenta. ¿Cuál es el problema? Que si castigo la cuenta en el año 3, ya no va a aparecer en el libro de inventarios y balances. Por más que yo tenga la deducción en mi declaración jurada, estoy incumpliendo el requisito. Porque el requisito dice, la provisión, todo bien, pero ¿cuál es el otro? Que tiene que estar discriminado en el libro de inventarios y balances. Y no va a estar si es que yo la castigo, porque castigarlo significa borrarlo, eliminarlo de la contabilidad, ¿no? O sea, de hecho eso nos ha pasado con más de una empresa, ¿ah? En donde, oye, no se dieron cuenta que deducían, claro, esto lo hacía el área tributaria y por otro lado, el área contable que no conversaba, castigó. Menudo problema. Entonces, ojo, si ustedes son los contadores y los tributaristas, genial. Pero si se manejan en áreas distintas, ojo con este tema. Que estar en constante comunicación. Por supuesto. Para no tener una... Sí, obviamente las normas tributarias no se ponen en el supuesto de que las áreas contables no conversan, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto es con el tema de cobranza dudosa. Con el castigo, ¿no? O sea, el momento 1, contablemente, si tengo una cuenta de cobranza dudosa, es que provisiono, ¿sí? Y pasa el tiempo, con suerte, me paga y recupero. Pero si no pasa nada, me hace perro muerto, castigo, pues, ¿no? O sea, ya, ¿qué voy a hacer? Esa cuenta no me la van a pagar nunca. Pero para castigar tiene que cumplir los requisitos. Estos son los requisitos. Uno de los requisitos es, que se haya ejercitado las acciones judiciales. O sea, tengo que probar judicialmente que no voy a cobrar. ¿Okay? Judicialmente se prueba eso, a menos que demuestres que es inútil ejercer la acción judicial. No sé, se murió el señor y no tiene bienes, no tiene escritos registros públicos, ya busqué todo. ¿Qué juicio voy a iniciar? ¿Qué acción judicial voy a iniciar? Entonces, demuestro que es inútil ejercer la acción judicial y podría castigarla. El otro supuesto es que la deuda, que el monto exigible a cada deudor, ojo, no a la deuda, no a la factura que me está debiendo, sino por deudor tributario, por persona, por cliente, esa deuda no exceda de 3 UITs. Y si no excede de 3 UITs, no hay problema, yo puedo castigar. Siempre el requisito tributario para castigar es que hay un paso previo, es que la deuda haya sido provisionada. Con lo que quiere decir, no existe castigo directo, no existe provisión y castigo en el mismo ejercicio, porque yo lo que tengo que hacer deducible es la provisión. Y para que la provisión sea deducible, tiene que estar en el libro de inventarios y balances, no puede estar castigada. ¿Sí? ¿Nos vamos entendiendo? Doctora, ¿y qué pasa si sobrepasa las 3 UITs? Proceso judicial. O sea, el requisito general es proceso judicial. Y si no sobrepasa, no hago proceso judicial. No es necesario hacer, puedo castigar. ¿Ok? ¿Sí? Les dije, no puede realizarse en el ejercicio del castigo en que deduzco la provisión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la lógica de esta regla del castigo? Que si el castigo, o sea, a ver, si una provisión de cobranza dudosa de años anteriores yo la hice deducible, ¿sí? Y castigo, cumpliendo los requisitos, check, todo bien. Si castigo sin cumplir los requisitos, tengo un problema tributario. Unos me dirán, Carolina, pero ¿cómo así si es que el castigo no afecta el estado de resultados? ¿No? Claro, lo que la norma tributaria asume es que un castigo que no cumple los requisitos es como que la provisión estuvo mal hecha. Si esa provisión estuvo mal hecha, ¿qué tendrías que hacer? Extornar, en teoría. Extornar la provisión, lo que te genere el ingreso, que paga renta, ¿no? Entonces, por eso es que la lógica es, oye, si castigas sin cumplir requisitos, tienes un tema tributario, tienes que pagar eso. Por supuesto, siempre y cuando la provisión me la haya hecho deducible, porque si la provisión nunca la hice deducible, castiga nomás. No hay problema. No estoy tomando un escudo fiscal. Disculpe, ¿se puede extornar en el periodo siguiente? Entonces, si es que se detecta ¿Que castigaste? que castigué y no cumplí con los requisitos, al año siguiente me detectas y lo extorno. No, o sea, estamos en el año 2020, estamos cerrando tu 2024, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Tú me dices, ups,
me di cuenta que castigué y no cumplí requisitos. Mi pregunta es, respecto a esa provisión, porque eso se provisionó previamente, ¿te la dedujiste? Claro, sí. Sí me la deduje. Y si me encuentran el 2024 y me fiscalizan, me van a decir, no cumpliste los requisitos, adición en el 2024, cuando venga SUNAT. ¿Ok? O sea, ahí sería, antes que cierres el estado financiero, a menos que hagas lo que le llamamos un restatement, o sea, a menos que modifiques tu estado financiero, ¿no? O sea, tu junta de accionistas tendría que aprobar la apertura de los estados financieros, la reemisión, o sea, si estás corrigiendo el estado financiero sería la única forma. ¿Ok? ¿Qué pasa si castigué y después logré cobrar? ¿Se puede dar el caso? Un ingreso extraordinario tendrás cuando lo cobres. ¿Es contra acumulado? No, contra los resultados del ejercicio, porque es una cosa extraordinaria. O sea, ya el castigué no existe en la contabilidad. Más adelante vienen y me pagan. Suerte. Ingreso extraordinario. Sí. Pero por ese ingreso extraordinario, yo tributo. Claro, sí, claro, vas a pagar impuestos. Ya te lo dedujiste, no tributaste porque vía la provisión inicial, que luego castigué, neutralicé el ingreso original. Cuando cobre posteriormente, pues ese ingreso pagará el impuesto de la renta en ese momento. ¿Sí? Sí, alguien tenía una duda. Doctora, buenas noches. Y en el caso, yo tengo una adición de 1 millón en el año 2023, vía declaración jurada. Para el 2024 se considera como deducción, pero se ha hecho el castigo en el 2024, porque íbamos a hacer la reversión. Si estás a tiempo, extorne ese castigo. Si no has cerrado tu estado financiero, extorne ese castigo, porque si no, no vas a poder hacerlo deducible. Si me comparten el informe de los asesores legales que no se iba a proceder con la cobranza de estos 3 clientes, ¿sí se puede mantener el castigo? La decisión de castigar o no, por más que tengas el informe contable, es tuya como contador, como responsable de los estados financieros. Y si esa responsabilidad de los estados financieros implica tomar o no una deducción, yo te diría, si hay la posibilidad de extornar el castigo para hacerlo el año siguiente, igual el informe del asesor la situación supongo que será la misma en el 2025, ¿no? Respecto a la posibilidad o imposibilidad de cobro. Entonces, castiga el 2025, pero para poder tomar la deducción de la provisión, vas a tener que mantener viva esa cuenta, no castigarla aún. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? Nosotros hemos vendido un bien y bueno, se entregó el bien todo, el cliente supuestamente pagó, pero al momento de realizar la conciliación del ingreso no figuraba el ingreso, entonces prácticamente era como una estafa. ¿En esa situación se configura como una cobranza dudosa o ya sería una pérdida? Esa es una pérdida extraordinaria, delito cometido en perjuicio del contribuyente, tú me acabas de contar que es una estafa. Inciso D del artículo 37 de la ley del impuesto a renta. Otra lógica. Okay. Denuncia, proceso judicial, otra lógica. No es una cobranza dudosa. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Entonces, estos son más o menos cobranza dudosa, que es como transversal a todos. Los otros dos aspectos del activo que vamos a revisar son existencias, que puede ser aplicable para empresas comerciales y o industriales, y activo fijo, que puede ser para industriales, también alguna comercial o de servicios, ¿no es cierto? ¿Okay? Contablemente, las existencias son activos para la venta, ¿no es cierto? Pueden ser productos terminados, pueden ser mercaderías, activos que se hallan en proceso de producción, ¿sí? Y suministros. Tributariamente, lo que me dice el artículo 20, que es el que habla de costo, es que el costo computable de los bienes puede ser por adquisición, o sea, está hablando de mercaderías, ¿no es cierto? Por producción, con lo que estaríamos aquí o aquí, ¿no es cierto? ¿No? Y un tercer caso en donde existe el valor del ingreso al patrimonio, que es una figura fiscal, ¿no? Un caso sobrante, apareció, listo, entonces tengo el valor de ingreso al patrimonio. Eso es lo que tributariamente existe. Oye, como les dije, no hay una definición de qué cosa es costo, ¿no? El artículo 20 tiene, solamente puse la primera parte, es más amplio, ¿no? Define que los costos de
producción incluyen la materia prima. Hay una parte específica que dice que en ningún caso los intereses para fines tributarios forman parte del costo, ¿no? Y ahí tenemos una diferencia con aquellos bienes que son activos aptos bajo la NIC 23 que tengo que activar los intereses, pero ahí hay una diferencia claramente. Pero respecto a lo demás, ¿dónde dice qué cosa es costo? Excepto por esto, por ejemplo, que dice aquí, o que lo que les acabo de contar, que es una regla específica tributaria. El inciso J del artículo 11 del reglamento dice que para determinar el costo computable tendré en cuenta lo que dice la ley tributaria, siempre lo va a decir, y en lo que no esté regulado puedo tomar lo que dicen las normas internacionales de contabilidad, ¿no? El juego de NIF al que hacía Freddy mención previamente. Entonces, estamos dando cuenta que muchos de los conceptos que yo tengo que coger tributariamente van a nacer de las NIF. Por ejemplo, ¿cómo asigno en una empresa industrial lo que son los costos indirectos? ¿Ya? Imaginemos una empresa que normalmente produce 10 unidades, ¿sí? Y mis costos indirectos, probablemente el costo indirecto, uno de los más fuertes, podría ser la depreciación, si es lineal. Vamos a poner este ejemplo, ¿sí? Pensemos en un costo fijo indirecto, como una depreciación, no sé, del local, ¿no? Que es fijo, indirecto de 1000. ¿Cómo lo asigno ese costo a la producción en base a las 10 unidades que normalmente produzco? Pero va a haber casos en donde tenga una producción anormal. No produzco 10, produje 2 unidades. 2020, pandemia, de marzo a junio, todo cerrado. En junio, algunas abrieron. ¿Tuve este caso o no tuve? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Cómo reparto estos 1000? ¿Así o así? Bueno, la norma tributaria no dice cómo. Pero ese inciso J, ¿qué decía? Oye, mira las NICs. La NIC 2, en el párrafo 12 y 13, habla de capacidad normal. ¿Qué dice? Oye, cuando tú tengas costos indirectos fijos, deben calcularse sobre esa capacidad normal, estas 10 unidades, ¿no? Y cuando tengas producción anormalmente baja, 2, en el ejemplo que vimos, yo seguiré asignando el mismo nivel de costos indirectos, 100. La diferencia directamente a los resultados del ejercicio, en la cuenta costo de ventas, pero directamente en la cuenta de los resultados del ejercicio. O sea, que así no se debe. Usted estaría inflando el costo del bien, ¿no es cierto?, que produzco. Lo mantengo así y la diferencia que no pudo ser absorbida por la producción, por una producción anormalmente baja, COVID, en nuestro ejemplo, todas esas empresas industriales que el 2020 tienen así, un número en la cuenta costo de ventas. ¿Aceptado por SUNAT? ¿Qué creen? Deberían, ¿no? No hay norma, tengo lo hice. Esta discusión medio que ya se tenía con el sector pesca, ¿ya? En pesca, ustedes saben, tienes el tema de que, bueno, a veces pues hay fenómeno de la niña, del niño, mala suerte, la anchoveta se va y pesco poco. O pasa de una temporada a otra, que justo el cambio de temporada es de noviembre a diciembre, ¿no? Vino SUNAT, producción anormalmente baja, fenómeno del niño, una niña, anticiclón, etcétera, ¿no? Y vino SUNAT y dijo, no, así no debe ser. Este gasto no debiste repartirlo de esta forma. Para mí, SUNAT, debiste repartirlo así. Perdón, esto de acá, que es costo, dijo SUNAT, no es en el ejercicio, es al año siguiente, cuando la existencia se vendió al año siguiente. En el caso que teníamos, la existencia se mantuvo, se mandó a costo de ventas por este efecto, ¿no es cierto? Pero la existencia se vendió, eso es costo del año siguiente, dijo SUNAT. Se discutió, se llevó esta explicación de la NIC 2, no en el no en el Tribunal Fiscal, o sea, no a nivel administrativo, sino a nivel judicial ya. En el Poder Judicial, este caso ya fue ganado, y la verdad es que a partir de ahí, la Administración Tributaria no ha tenido mayor cuestionamiento sobre esta lógica de la capacidad normal de producción.
he pasado ya Fiscas 2020 con este caso, y la verdad es que, bueno, si SUNAT lo ha visto o no lo ha visto, por lo menos creemos que lo ha entendido, ya con el antecedente de la pesca y con este caso, ¿no es cierto?, de la capacidad normal. Sí, ahí, como les dije, hay mucha relación entre lo contable y lo tributario. No, nadie me dice cómo costear, y lo que me dice el reglamento es, mira las NICs en lo no previsto, como en este caso. ¿Ok? Entonces, si hablamos de una industrial, este es como deberíamos tratarlo. Hablando de costos, si hablamos de una empresa industrial, lo que tenemos es que la NIC 2 me habla de costos indirectos fijos, indirectos variables y los directos, por supuesto, la mano de obra y demás. Hasta allí probablemente estemos de la mano con el costo tributario. Esto finalmente es costo de producción, ¿no es cierto?, que va a ir al costo de los inventarios y va a afectar el estado de resultados, cuando se ganancias y pérdidas, cuando se vendan vía el costo de ventas, ¿de acuerdo? Importante aquí porque cuando afectan el costo de ventas, cuando afectan el resultado, es cuando yo tengo que darle un efecto tributario también, ¿no? Entonces nos pasa, por ejemplo, con la depreciación. Si tengo la depreciación contable de 100, vamos a poner el ejemplo, pero tributariamente opto por tomar un leasing en donde deprecio aceleradamente, ¿no? Y mi depreciación de leasing es 150. ¿Qué hacen tributariamente? Típicamente. Deduzco 50, ¿no es cierto? Listo. Claro, pero eso es depreciación. Si el bien no se ha vendido, no tengo que deducir nada, porque no ha afectado el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, ojo, que los conceptos tributarios que puedan afectar el costo de producción tienen que generar un impacto tributario el ejercicio en que afectan los resultados vía el costo de ventas, cuando hablamos de bienes que se producen. De hecho, es un caso real, tuvimos con SUNAT ese mismo caso. La empresa se financiaba con leasings, deducía los 50 y vino SUNAT y nos dijo, no, porque no todo se ha vendido. Se ha vendido el 70%. El 30% no tenías que tomártelo como deducción. Revisamos, creo que está en lo correcto. Para suerte de esta empresa, además de este tema, ellos también tenían revaluación de activos fijos. Entonces, así como me deduje de más, porque no fue resultados todo, también me adicioné de más, porque no fue resultados todo. Entonces llegamos, SUNAT, tienes razón, pero también me adicioné de más. En un sentido correcto, la SUNAT metió los efectos y el impacto, pues, por supuesto, fue mucho menor, pero era la práctica adecuada. ¿Ok? Con lo cual les digo, miren bien estos conceptos, porque en el momento en que afectan el costo de venta, tributariamente van a tener un impacto. ¿Ok? Un tema formal nada más. Recuerden que si yo soy una empresa que tiene más de 1.500 suites de ingresos, tengo que llevar contabilidad de costos, o sea, inventario al inicio y al final del ejercicio, un CARDEX permanente y un registro de costos. No si soy empresa de servicios, ¿sí? Ya hay una jurisprudencia sobre el tema, ¿sí? Hasta allí, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿qué es CARDEX? Es el reporte que te permite controlar el inventario, las entradas y salidas de las existencias. Una pregunta, respecto a las notas de crédito que se emiten, no lo voy a pasar Respecto a las notas de crédito que se emiten posterior, cuando ya se ha reconocido el costo de venta y, digamos, el año posterior se emiten las notas de crédito de los productos que han sido vendidos y han sido no reconocidos como costo de ventas. En este caso, ¿afectaría o tendría que haber una implicancia tributaria? ¿Tendría que rectificar? Yo diría lo que tienes que verificar son los acuerdos que tienes, porque si esta nota de crédito lo que es, por ejemplo, por un tema de calidad, ¿no? O sea, mandas la exportación. De hecho, cuando la norma de devengo tributario salió en el 2019, las mineras dijeron, yo no puedo reconocer todavía porque lo mando y hasta que en el fin, la ley del mineral, recién después ajusto, ¿no? No debo reconocer nada hasta que venga y esté segura del valor. La administración tributaria lo que dijo es, no,
ese valor inicial con que tú vendes es un estimado y es un buen estimado. Eso ya es devengado tributariamente. Que luego, por ejemplo, la ley del mineral, las pruebas que hacen, ver la calidad, etcétera, te enteras en el momento en que llega y te enteras del ajuste, en ese momento reconoces ese ajuste, pero no necesariamente es del año anterior. Ahora ¿Ok? eso tendría que estar en el contrato. Por supuesto, tienes que ver los términos de cada contrato en ese caso, ¿sí? Y en el caso de estas mermas, que digamos siempre están sujetas ok, ahí va. Ahorita venimos con el tema de mermas. Sí, porque hay mermas que si te afecta el costo de producción o es como gasto en el ejercicio. Ya, mermas en principio todos estamos de acuerdo que es pérdida en la cantidad, ¿sí? Y desmedro es la pérdida en la calidad. Las mermas son por causas inherentes al proceso productivo o a la naturaleza del bien, ¿no? O sea, puede ser el proceso de comercialización, pero es porque el bien merma per se. Por ejemplo, el crudo, el combustible, ¿sí? Oye, hay un proceso de producción, es un proceso de comercialización, pero merma, porque la naturaleza inherente al bien hace que merme, ¿no? Entonces, la merma típicamente está, por lo menos lo que yo he visto, está subsumida dentro del costo de producción, ¿no? La incluyen dentro del costo de producción. Pero sí es posible, por supuesto, determinar la merma y tributariamente, y no es muy difícil de verlo, ¿no? Proceso de acería, ¿sí? Entra tantos kilos de hierro o tantos kilos de chatarra metálica, ¿sí? 100 kilos. Entra el proceso de acería, haces la palanquilla, que es esta cosa iridescente, cuando entra al horno, le dan la forma, se enfría, lo cortas y tienes 99 kilos de fierro de construcción. Entró 100 en peso de chatarra o de hierro y sale 99. ¿Hay merma? Sí. Está subsumida probablemente dentro del costo, por lo menos es lo que yo he visto normalmente, pero hay una merma. Para sustentar esa diferencia, y de hecho cuando tienes lo que pidió fue partes de producción y demás y sacó y es lo que corresponde, tengo que tener un informe tributario que me permita sustentar esa diferencia. Algunas compañías sí pueden hacer esa diferencia y lo contabilizan por separado, ¿de acuerdo? Yo creo que es parte del proceso de costo de producción, ¿no? Si lo contabilizas por separado, o sea, puedes contabilizarlo en una cuenta específica, no necesariamente está subsumido dentro de las cuentas del costo de producción, pero creo que es parte del costo de producción. En el ejemplo que les acabo de contar, por ejemplo, ¿no? De 99 kilos de chatarra y entro en 100 y salgo con 99 toneladas, no son kilos, de fierro de construcción. Pero esa pérdida de cantidad, digamos, tendríamos que registrarlo en el CARDEX valorizado para poder llevar como un control. No en el CARDEX valorizado, No necesariamente, pero en tu detalle de costos van a estar todos tus costos de producción. Ahí va a estar metido. Y si lo tienes separado, también debería estar de acá, en el registro de costos, porque ahí están los componentes del costo. ¿Ok? El CARDEX de acá va a tener producto terminado, en proceso tal vez, suministros, ¿sí? Claro, nosotros nos recomendaron que registre la merma, la cantidad, con a costo cero. Y ya está. Es que está subsumido. Claro, está en el costo de producción. Claro, está incluido. Pero eso no quita que igual tengas que cumplir con el requisito del informe técnico. ¿El informe técnico puede sustentar los ejercicios posteriores? Mi opinión personal es que el informe técnico es un requisito que está en el impuesto a la renta y el impuesto a la renta es un impuesto de determinación anual. 1. 2. Tu proceso productivo no todos los años es lo mismo. Tienes altas y bajas de activo, tienes desvalorizaciones de activo, tienes activos que ya no funcionan, que provisiono, que le doy de baja. ¿Tu proceso productivo es igual todos los años? No. Con todo lo que te digo, con lo que claramente tu merma puede cambiar. Y con lo mismo que puede variar, mi opinión es que deberías tener este informe técnico de merma año a año, ¿ok? Claro, el primer año seguramente te va a costar más y los siguientes años será una actualización, pero tienes que tener esa actualización porque tu proceso productivo no necesariamente es igual todos los años, ¿ok? El informe tiene que ser emitido por un profesional independiente, competente, colegiado y
tiene que tener una metodología y pruebas. O sea, no vale que el informe diga, la merma normal en este tipo de negocio es entre 2 y 5%. Eso dice todo. No, o sea, tiene que tener pruebas, ¿no? La compañía tiene 5 procesos productivos, se mantiene bajo órdenes de producción, el turno 1 en la mañana empiezan con el proceso de laminación, el turno 2 es el proceso de acería, el turno 3 es el ingreso, el turno 4 es el cortado. Hemos hecho pruebas, todo eso tiene que tener el informe de mermas para decir que tiene evaluación realizada, condiciones, etc. ¿Ok? Sí. Se tuvo ventas realizadas en el año 2021, pero no se provisionó cobranza dudosa porque iban amortizando de a poquitos. Pero en el año 2024, al cierre, en diciembre, se recogió la mercadería una cantidad razonable. Mi duda es si tengo alguna incidencia tributaria, porque cuando quise declarar las notas de crédito en el CIRE no me quería reconocer, ¿no? Entonces he reemplazado, pero igual me rechazaba porque la factura, o sea, la nota de crédito tenía una factura relacionada del año 2021. Y cuando declaré el PET 621 también me hace la observación de que esas notas de crédito van a tener como que una fiscalización, qué sé yo. Si yo no hice la provisión de cobranza dudosa, o sea, mi preocupación es si voy a tener alguna incidencia, ya que justo las notas de crédito se hizo en el año 2024. Para mi DJ 2024, el tratamiento es un tema probatorio según me lo cuentas. O sea, yo sí le vendí al cliente, sí le transferí los bienes y me pagaba de a poquitos, ¿no? Y llegó un momento en que no me pagó, por lo tanto recogí las existencias, o sea, me devolvió, hay una devolución, ¿no es cierto? Y por esa razón que me devuelve, ya un tema de valor probablemente, ¿no es cierto? Claramente, porque el valor no es el mismo desde hace 3 años, pero un tema de valor que es diferente, artículo 32 del valor de mercado, y me las devuelve, entonces tengo que emitir la nota de crédito. Lo que tienes que sustentar en el momento es que hay una devolución, tiene que tener una guía de remisión y toda esa trazabilidad. Probable fiscalización, sí, va a llamar la atención, ¿no? Pero no hay ningún problema en el tema de que yo no hice la provisión de cobranza dudosa. Tributario no, ya es un tema financiero. ¿Por qué no provisionaste algo que veías que ya pasaba bastante tiempo y no te pagaban? ¿Sí? No, ok, gracias. Sí. Transferencias gratuitas, que muchas empresas lo hacen generalmente, ¿no? Cuando se realiza una venta, y por lo tanto en la ley de IGB me permite, tiene su cierto límite, ¿no es cierto? Las transferencias gratuitas pueden ser de 2 tipos: bonificaciones, que significa la típica, ¿no? La docena de 13. Sí, quería plantear la consulta. Las bonificaciones y las transferencias gratuitas dentro de la ley de IGB sí lo menciona, tal como. Sí. ¿Ya? Y me dice, oye, tú tienes como límite tomarte el 1% de los ingresos brutos promedios de 12 meses. Esos son para bienes promocionales, son un tipo de transferencia gratuita. Sí. No, propiamente dicho lo que es la transferencia gratuita a mis clientes en general. Sí, correcto. Ya. La pregunta es, se me dice, oye, tienes que calcular periódicamente, en cada mes, sí. ¿no es cierto? Si yo superé el 1% del límite que me indica la norma, en ese periodo yo debí pagar el IGB de la diferencia. Sí, así es. Sí, debí pagar. Y si no llegué a pagar, ¿qué es lo que me ocurre en el futuro? Deberías, no llegué a pagar. Tienes una deuda tributaria, ¿no? Hay que hacer una rectificatoria de tu declaración de IGB, pagar el IGB y, bueno, sujeto a una multa tributaria, ¿no? Yeah. ¿Sí? Pero ¿cuándo salta eso? Cuando aparece este sistema electrónico de registros electrónicos. Ahí es cuando aparece. Ahí está controlado. Lo cierto es que a la interna nosotros teníamos que haberlo controlado antes, ¿no? Correcto, eso es lo que. Por supuesto. Ya, entonces sí tiene implicancia en el Sí, futuro. claro, Si por me supuesto. fiscalizan,
Va a saltar rápido, ¿no? No pagó, señor, el 1%. Sí. Ok, muchas gracias. Sí. Doctora, una pregunta en cuanto al desmedro. Mi pregunta es, ¿qué pasa si yo destruyo las existencias y no comunico a SUNAT? Y si yo comunico, SUNAT no viene. Si no comunicas, creo que sí tienes un problema porque puedes argumentar, ya que es un requisito formal y no constitutivo, pero eso argumentar implica que ya estamos ante una discusión. Me lo va a acotar, tengo que reclamar, tengo que apelar, ¿sí? Claro, ¿qué pasa si yo llamo a SUNAT, me comunico a SUNAT y el funcionario de SUNAT a la hora que yo voy a destruir la existencia no viene? No es requisito que venga, es facultativo que él venga o no. Lo que sí es obligatorio es la comunicación. Así venga, no venga, igual. Así venga o no venga, tú ya comunicaste, destruyes. Sí, ahí ya tenía una consulta, sí. Sobre 2 diapositivas anterior, la capacidad normal de producción, Ajá. una anterior. Ya, mi consulta es, ¿hay algún tipo de requisitos para que se pueda determinar que tengo un nivel anormal de producción y pueda repartir directamente al costo de ventas los costos fijos? En verdad eso está fijado por la gerencia de la compañía. O sea, sí, porque tengo una política contable. Es interno. Correcto, interno. tengo una política contable que dice, oye, mi planta puede producir 150, estoy poniendo el ejemplo, ¿sí? Pero esa es tu capacidad máxima, no es tu capacidad normal. Okay. Mi capacidad normal, hago mi evaluación, mi gerencia, mis estadísticas, mi política dice que mi capacidad normal es 100, a pesar que puedo hasta 150, 100, ¿no es cierto? Y la gerencia también establecerá a partir de esos 100 cuánto es una producción anormal. Pero típicamente una producción anormal tiene una realidad detrás, el porqué. El ejemplo que les he puesto es clarísimo, ¿no? COVID. Ahí hay claramente una capacidad anormal, ¿sí? O sea, de esa manera SUNAT no puede cuestionar mi manera de repartir. Claro. Ya está bien. ¿Sí? Ok. En el caso de la destrucción, tienen que tener un informe técnico hecho por un perito, informar a la SUNAT, informar a la SUNAT y tiene que tener un representante para llevarlo a un determinado depósito, Sí. terreno donde destruyas. Eso está mercadería. previsto en esta resolución. Así es. Correcto. A partir de noviembre del 23 se estableció un procedimiento. Correcto. La destrucción se procede, tienes que comunicar previamente a la SUNAT con 2 días de anticipación. Como dije, la SUNAT puede o no puede mandar un funcionario a visualizar el evento. Si es que la destrucción es hasta 10 UITs acumuladas en el ejercicio, no necesito un notario, necesito un informe que se sube a la plataforma SUNAT dentro de los 5 días siguientes. Y si sí supera las 10 UITs, sí necesito informe de notario que tengo que subirlo dentro de los 10 días siguientes de realizada la destrucción. ¿Okay? Eso está en esta resolución, 237 de 2023. Ok, vamos a la tercera parte del activo, que es la depreciación y los activos fijos. Igual que en el caso anterior, no hay una definición que diga qué cosa es activo desde el punto de vista fiscal. Así es que aquí nos vamos a valer de lo que dice, claro, estamos hablando del momento 1, ¿ya? Del reconocimiento inicial, porque bajo las normas contables, típicamente todo ese reconocimiento inicial siempre es a costo histórico, hablando de las existencias y hablando del activo fijo. Y tributariamente ahí nos vamos a quedar. No vamos a avanzar más adelante con valor razonable, tributariamente no. Nos quedamos en costo histórico. ¿Ok? Sí. Y doctor, ¿y para usted qué es un activo fijo si la norma no define qué cosa es un activo fijo? Por eso dije vamos a las normas contables. Las normas contables en general hablan de activo, ¿no? Cuando puede obtener beneficios económicos en el futuro, ¿sí? Entonces, esa es la regla general para activo. Hemos hablado de cuentas por cobrar, que es un activo, hemos hablado de existencias, ahora vamos a hablar de activo fijo. ¿Okay? El activo fijo, por supuesto, es un activo que la empresa tiene para su uso, ¿sí? O sea, lo usa la compañía. Si es para otros usos, por ejemplo, un inmueble está en la NIC 40 que dice, oye, si lo alquilas, no lo usas tú, otro tratamiento. ¿Ok? Ahora estamos hablando del activo fijo, que es aquel bien que yo uso, valga la redundancia, para mis fines administrativos, mi planta, etcétera, tributario. Un
recordarles rapidito de la regla tributaria de esto. Claro, contablemente ustedes tienen su vida útil, lo que dice, ¿no es cierto?, la norma es en base a la vida útil, que como dijo Freddy, durante muchos años se había tributarizado, ¿no? Lo que decía la norma tributaria, eso usábamos. Bueno, ya saben que contablemente eso no es así. Pero como esta partida, de hecho, es una de las más impactadas, la que siempre genera diferencias, vamos a darles una miradita. Tributariamente mi regla dice que yo puedo, para efecto, dos mundos ya en la regla tributaria. Edificios y construcciones se deprecian a la tasa del 5%. Flat, lineal, sí o sí deprecio 5%. Contabilizado o no contabilizado, no me importa. Edificios y construcciones, 5% sobre el costo histórico, lineal. ¿Sí? Ahí no hay problema. Los otros bienes del activo fijo, dice la norma, o sea, el resto, que no son edificios y construcciones, se deprecian, por eso dice, excepto edificios y construcciones, se deprecian. Lo que dice la norma es, la depreciación aceptada es la contabilizada, ¿sí? Y si es la contabilidad, claro, con sus reglas, ¿no? Tampoco me vas a depreciar 80%, no. Su regla, su cuadrito, que te dice, oye, ganado 25%. Vehículos de transporte, hornos, máximo 20%, ¿no? Entonces, lo contabilizado, si es que contablemente, vamos a poner el caso de hornos, ¿ya? 20% máximo, dice, máximo. Entonces, si yo tengo hornos y contablemente, deprecio 15%, ¿cuánto es tributario? ¿Qué dice? ¿Cómo es la regla? Lo contabilizado, en la medida que no exceda. Sigo con mi horno y ahora contabilizo 24%. ¿Cuánto es tributario? Máximo 20%. Ahí van diferencias temporarias, pero el diferido, ¿eh? Acá no hay. Acá sí hay. Contable, yo deprecio 20%. Y tributario, oye, ¿sabes qué? Estamos teniendo pérdida tributaria. Y estamos en el sistema A. O sea, en 4 años, si estoy en el 4.º año, ya prescribe. Si le meto 20% a todos mis hornos, a todo, mucho gasto tributario. Hay que ponerle 5%. ¿Se puede? Interpreten lo que dice ahí. ¿Se puede? Contabilizado tengo 20, pero no quiero tomar 20 porque veo que es mucho gasto, porque si no se me escapa la pérdida. Tiene que ser de acuerdo a lo que está contabilizado para mí. De acuerdo. Correcto. Lo contabilizado no dice hasta lo contabilizado, dice lo contabilizado en la medida que no exceda la tasa máxima, ¿no es cierto? Ya, ahí, si contablemente pueden bajarles otra historia, pero tributariamente no. ¿No es cierto? Y contablemente tampoco, pues por supuesto, porque hay un tema de vida útil y de realidad económica, ¿no es cierto? En ese mismo sentido está este informe de SUNAT, ¿ya? O sea, no dice lo mismo, pero con la interpretación y con el racional detrás de esto, por supuesto que interpretamos eso. Dice, oye, si un contribuyente que vende un bien del activo fijo, distinto a edificios y construcciones, o sea, estamos en este caso, ¿no? Donde tengo la regla de lo contabilizado, no hubiera tomado depreciación contabilizada, estaba contabilizada, pero no la tomé cuando hubiera correspondido. Ese costo mayor, ¿puede ser deducible como costo? SUNAT le dice, por supuesto, no. No te tomaste en su momento, chau, lo siento, no hay costo. ¿No es cierto? De hecho, este caso que les cuento es un caso real. Fuimos a una empresa y éramos auditores. Y claro, yo cogía su cuenta del activo fijo y decía, si no excede la tasa máxima, está igualito. Pero en el de activo diferido tenía un globo grande. Decía, ¿pero por qué hay activo diferido? ¿Qué costo más allá voy a tomar si es que se supone que esto es igual? ¿Y qué estaban haciendo? Esto. ¿De dónde salió? De una diferencia, de un análisis de diferido. Conociendo cómo funciona, tenías que tener claro que no había que tener activo diferido, por este caso, ¿no? Entonces, ojo con el punto.
¿Qué pasa con esos casos donde teníamos el 24 con el 20%, ¿no es cierto? Cuando ya me excedí. Listo, ¿qué dice la norma? Digamos que tengo un activo que mi factura dice 110. Entonces, ¿yo qué hago contablemente? Deprecio 50 y 50 y le guardo un cachito que se llama valor residual. La norma contable me dice que cuando dispongas del activo fijo, algo vale, ese valor residual. Entonces, contablemente guardo ese cachito de valor. El resto es valor depreciable y por eso es que deprecio 50 y 50. Pero tributariamente, esto es, ¿no? Depreciación financiera, contables, depreciación tributaria. Tributariamente, máximo 20%. Artículo 41, sobre el costo histórico. ¿Ok? Sobre 110, sobre lo que dice mi factura, ¿no? Mi costo histórico es lo que dice mi factura tributariamente. Y de precio 22, 22, 22, 22 y el último año 12. ¿Qué faltan ahí? ¿Los 10? Sí, porque los 10 van para los dos lados. Igual, cuando lo venda, ese costito lo tomaré tributariamente también, cuando disponga del activo. ¿Ok? Carolina, y acá bacán, ¿no? Porque dices, oye, lo contabilizado, listo. No excede, me adiciono. Excede, me adiciono. Oye, pero acá no hay contabilizado. ¿Cómo suplo esa regla? Cuando esta norma cambia, existe esta disposición transitoria y final del reglamento, que dice, oye, cuando tengas un activo que contablemente deprecia a tasa mayor, a tasa más acelerada, en los primeros años te adicionas vía declaración jurada. ¿Sí? Me adiciono. Y registro ese efecto de acuerdo a lo que dice el artículo 33. El artículo 33 del reglamento habla de las diferencias temporales, o sea, habla del impuesto diferido. ¿Qué me está diciendo? Registra ese impuesto diferido. ¿Por qué? Porque cuando el bien contable quede completamente depreciado, cuando ya esté en cero, a partir del ejercicio siguiente y hasta por los montos establecidos, estos montos de depreciación que no me hubiera podido tomar en los años anteriores, los voy a empezar a tomar, eso sí, siempre que hubieras efectuado el registro del diferido. Si no tengo registro del diferido, no voy a poder tomar esto en los años siguientes. Y claro, la lógica de poner esta norma es una regla de control, porque cuando venga el auditor y va a fiscalizar, aquí puede controlar depreciación contabilizada, cuánto te estás deduciendo, la tasa máxima. Y cuando esté auditando el año 3, el año 4, el año 5, ¿cómo controlo yo, auditor? El diferido. Sería mi forma de controlar. Sí. ¿Diferido o diferido? El impuesto diferido significa registrar para más adelante. O sea, adelantadamente. No, el impuesto diferido lo que registra justamente es este efecto, ¿no? Tengo una depreciación tributaria que voy a tomar más adelante. Ese escudo fiscal que vas a tomar más adelante hace que yo genere un registro llamado impuesto diferido, que registra ese escudo que más adelante vas a tomar. ¿Ok? Entonces, el diferido tiene un efecto real, no solamente para los fines de los estados financieros, como explicó Freddy, sino porque también me acciona un escudo tributario. O sea, si no lo tengo registrado, chau, no tengo escudo fiscal más adelante. Entonces van a seguir tu curso gratuito, Freddy, de diferido. Cuando ajustas NIF, una de las partidas que más, de hecho, ajustes tiene es la de activo fijo, ¿no? Claro, porque durante años lo hemos tenido tributarizado, ¿no? Ese ajuste, ese activo fijo está contaminado con el ajuste por inflación, que ya ni debía existir bajo NIF, ¿no? Está con tasas tributarias. Nunca le calculé valor residual. Le puse vida útil que quién sabe dónde sale. Claro, la NIF 1 de adecuación a las NIF por primera vez te lanza tus salvavidas y te dice, ya. Haz costo atribuido. O sea, te adoptas NIF por primera vez y para el activo fijo haces una tasación. La tasación te va a decir cuánto es la vida útil nueva, ¿no? De aquí en adelante. Te va a decir cuánto es el valor. Ya no importa lo que hayas puesto de exposición a la inflación, acá está. Te va a decir cuánto debes dejar de valor residual. O sea, todos esos problemas te los puedes solucionar vía el costo atribuido. Y, claro, los activos fijos que con el costo atribuido se fue hacia arriba, ya lo conocíamos, ¿no? Es como una revaluación. Bien fácil, porque tributariamente esa revaluación no vale.
El problema es cuando ese costo atribuido era menor, porque la adecuación a NIF por primera vez, por ejemplo, hizo que este libro, este valor en libros, este activo que era 100, NIF me dijo, ajústale 20. Entonces, castigué 20 al costo y a partir de ahí, borrón y cuenta nueva, bajo NIF, correcto, 80, al 10% no hemos cambiado tasa de depreciación para hacer el ejemplo sencillo, 8 y tributariamente 10. Esos dos de esta rebaja, desvalorización, menor valor por efecto de las NIF, en realidad, la deduzco. SUNAT ya respondió eso en el 2014. Las primeras adecuaciones a NIF vinieron en el 2011. 3 años después, recién la SUNAT responde un informe diciendo, no se puede, porque el ajuste por NIF es respecto al costo rebajado, no se puede. Claro, le preguntan también, ¿y si lo registro en el libro de activos fijos? SUNAT dijo, no, porque el registro de activos fijos es un registro auxiliar. Cuando yo hablo de contabilidad, son los libros que van a los estados financieros, a los resultados reales del contribuyente, ¿no? Tampoco vale en cuentas de orden, también hay un informe SUNAT, ¿no? Ese es medio chicha, la verdad, así es que creo que no vale la pena. En el 2019, 5 años después, le vuelven a preguntar, SUNAT, oye, es que claro, sale este informe y muchos empiezan a preguntarse, ¿entonces es temporal o es permanente? Y sé que hay varios informes que se quedaron dormidos, ¿ah? Nunca se respondieron. Y sale el 2019 y dicen, ¿corresponde deducir como gasto ese 20 que lo deduzco como gasto? Bueno, la respuesta obvia era no, no puedes deducirlo como gasto. Lo más lógico hubiera sido, sigue depreciando esos 20, ¿no? Era lo más lógico, pero le preguntan eso y la respuesta de esto es no. Y si vendo el bien, ¿eso será costo? Y si le doy baja por obsolescencia, ¿eso será costo? Y respecto a estos últimos, SUNAT dijo sí. O sea, tu costo tributario se mantiene, esos 20 se mantiene, pero no me lo deprecias solamente vía baja o vía venta. O sea, tu costo se mantiene. Vía depreciación, sorry, no haces nada. Lo confirmó en el 2023. Dijo que esa disposición transitoria y final que ustedes recuerdan vimos con el casito, ¿no? Oye, esos 20, ¿no podrá ser que lo pueda aplicar así? ¿No? Con esta disposición transitoria y final, porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Es como si hubiera depreciado aceleradamente. No. Sorry, dijo SUNAT, no. Entonces, si yo me adecuo a NIF en el año 3 y le rebajo a 80, ¿no es cierto? ¿Sigo depreciando? No. SUNAT dijo en ese informe, no puede seguir depreciando. Lo que dijo es, llega el último año y cortas lo que te falta por depreciar a la venta o a la baja del activo, cuando dispongas del activo. Entonces ahí tenemos también una diferencia temporal que hay que esperar eso. ¿Ok? Bueno, un poco de su obsolescencia. Es un informe del 23 que dijo de que para darle de baja, yo puedo o darle de baja con un informe o seguir depreciando tributariamente, ¿no? Y si sigo depreciando tributariamente, una posición es depreciar a la tasa máxima y la otra posición es seguir depreciando a la tasa que siempre vine depreciando, ¿no? La norma dice que puedes depreciar hasta la tasa máxima, pero creo que si SUNAT viene y verifica, podría decir tú depreciaste 15, sigue depreciando 15. Es una posición que puede existir. Ok, faltan 5 minutos, así es que hablo rapidito de cuentas por pagar. Vamos a hablar de activos, los 3 principales, vamos a pasivos un momentito, ¿ya? En pasivos, yo tengo el inciso L del artículo 37 de la ley, que habla de gastos de pagos al personal, ¿ya? Y los que han venido con mucha recurrencia son los pagos de los bonos, que SUNAT ha estado cuestionando por la generalidad, y los pagos con motivo del cese, ¿ya? Y el último párrafo del artículo 37 habla que los gastos del inciso L, o sea, los de gastos de personal, tienen que cumplir con los principios de generalidad, razonabilidad, ¿cierto? Hablando de gastos por pagos, hablando de gastos al cese, podríamos tener, a ver, no soy laboralista, pero podríamos tener estos tipos de desembolsos al cese. Si me despiden arbitrariamente, eso es deducible plenamente, ¿no? Me van a pagar hasta 12 sueldos, no grava en cabeza del trabajador, ¿sí? O sea, no hay quinta categoría, y es un gasto para el impuesto a la renta. En algún momento hubo una discusión que SUNAT decía es que es unilateral. Claro, es unilateral, por eso no está aquí, porque estos son pagos acordados, ¿no?
no hay causalidad, bueno, ya felizmente este informe del 2020 dice sí es deducible. Cerrada la discusión del despido arbitrario. El despido nulo es cuando te despiden por motivos de discriminación, ¿no? Allí o te restituyen o también te dan hasta las 12 remuneraciones. Lo mismo, ¿no? Si vamos al informe de SUNAT, bajo la misma, es un pago acordado por la normativa legal, por lo tanto, principio de causalidad bajo mantenimiento de la fuente, deducible plenamente. Ay, perdón. El otro es la constitución de empresas, hasta un máximo de 12 remuneraciones, que también es un gasto para el impuesto a la renta. Aquí la administración tributaria se había puesto un poquito piqui, un poco pesadita, de dame realmente que la empresa constituyó, o sea, que constituiste con la plata que te dieron la empresa, ¿no? Como probatorio. Y el último, que creo que es el más complicado, es el de las sumas graciosas, porque sobre este punto, un primer cuestionamiento es el tema de generalidad, ¿sí? O sea, tienes que tener una política clara de que si es que le vas a dar una suma graciosa a los que cesan, tiene que ser general, ¿no? Es decir, la propia SUNAT, recuerdo, tenía sus criterios cuando empezaron a hacer, ¿no? Ceses masivos, ¿no? Si tienes tantos años de antigüedad, aparte de los sueldos de ley, te doy 2 sueldos más. O sea, eso tiene que cumplirse para todos. Si tienes la posición de jefe o de gerente, tienes 1 sueldo y medio más. Pero eso tiene que cumplirse para todos, y eso hablamos de generalidad. Primer cuestionamiento. No es una negociación tú a tú, no es me gusta más tu cara y no, para poder dar eso tiene que ser general, 1. Y 2, el otro punto que se nos ha estado cuestionando acá es el tema del devengo, vamos a decir. Claro, esto está previsto en un artículo 47 de la ley. A todos, y eso hablamos de generalidad. Primer cuestionamiento. No es una negociación tú a tú, no es me gusta más tu cara y no, para poder dar eso, tiene que ser general, 1. Y 2, el otro punto que se nos ha estado cuestionando acá es el tema del devengo, vamos a decir. Claro, esto está previsto en un artículo 47 de la ley laboral, 47 si no me equivoco. ¿Qué dice? Dice que si tú le pagas un importe a un trabajador cuando cesa, y es una suma compensable, eso quiere decir que si en algún momento él viene y reclama por algún tema laboral, esa suma que le diste como suma graciosa puede compensarla contra ese futuro juicio que pueda tener. Entonces, lo que la administración tributaria estaba cuestionando, o está todavía cuestionando, es, ok, si esto es compensable, recién es gasto para ti cuando lo compense, cuando lo efectúe o cuando vence el plazo para que lo compense, ¿no? Porque prescribe también el plazo para que el trabajador vaya e interponga alguna demanda, 4 años. Entonces, recién en ese momento será gasto. Pero ya ha habido algunos casos, jurisprudencia sobre el tema, en donde la SUNAT, el Tribunal Fiscal, con buen criterio, ha dicho, oye, esto, en principio, si es un gasto general que cumple el principio de generalidad, se rige bajo las reglas del impuesto a la renta. Esta regla aplicable que SUNAT está cuestionando respecto a que devenga ya, no es aplicable para estos casos, porque esto es un fin tributario. Mientras tenga generalidad, check, deducible. Entonces, generalidad es un punto importante y por eso allí el signo de interrogación. En la medida que esto cumpla generalidad, check para la deducción. Ok, bueno, la guía de fehaciencia de SUNAT ya no voy a hablar mucho porque la verdad es que esto es público. SUNAT da una guía con un montón de requisitos para poder sustentar gastos de personal. Si ustedes no son los de recursos humanos y son los contadores, yo lo que sugiero es cojan su guía y dale, tendrás todo listo cuando venga la fisca, ¿no? Porque mucho de esto, la verdad es que es mucho de recursos humanos. Claro, tenemos que estar atentos a poder decirlo, pero claramente creo que ahí hay un levantar la mano y decir, oye, me están pidiendo esto. O sea, no es que yo me invente, porque muchas veces pasa eso en la práctica, ¿no? Te ha pasado, ¿no? ¿Por qué pides tanto? No soy yo. Es la propia administración tributaria. Ya me está diciendo que esto me va a pedir, ¿no? Que en verdad ya vienen los requerimientos actuales, pero ahí hay que preparar probablemente para eso. Las rentas de segunda, cuarta o quinta, nada más un breve tema, que recuerden que los gastos al directorio son, a ver, si bien es cierto son rentas de cuarta categoría, tienen un artículo especial que no entra por este artículo residual general del 37. Es decir, las dietas al directorio no tienen que estar pagadas
para poder ser deducibles para fines del impuesto a la renta. Lo que sí es que deben cumplir el requisito de no exceder el 6% de la utilidad comercial. ¿Ok? Bueno, eso. Y nada más una cosita última, porque ya está Jorge por aquí, para el tema del EBITDA. El EBITDA, dime. Doctora, ¿qué significa EBITDA? Earning before interest, taxes, depreciation and amortization. En castellano es ganancia antes de intereses, depreciación, amortización e impuesto a la renta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, este término que es el EBITDA, que es un término en verdad financiero, efectivamente, con el que muchas empresas miden su rentabilidad, ¿no? Bueno, acá este es un EBITDA tributario. Yo puedo deducirme los pasivos que tengo en la medida de que alcancen hasta el 30% del EBITDA del año anterior. ¿Cuál es la fórmula? Es un EBITDA tributario, o sea, no parte del estado financiero, sino de la renta neta, ¿ok? Luego de efectuada la compensación de pérdidas. A esto le agrego los intereses, porque justamente no es ganancia antes de intereses, y le agrego la depreciación y amortización. Y con eso llegaría a este EBITDA tributario, ¿no? La ganancia antes de intereses, depreciación y amortización. Listo. Siempre y cuando tenga intereses, a menos que esté en este supuesto, en donde mis ingresos netos no superen 2.500 UITs, no me aplica esta limitación. Doctora, en caso de las sumas graciosas que habló anteriormente, ¿qué pasa si la empresa tiene un único gerente y se va a retirar y le da esta suma graciosa y para elegir a un nuevo gerente todavía está por escoger? ¿Qué pasaría? Porque no hay varios gerentes en esa empresa. Bueno, en este caso, dado que es un único trabajador que tiene una única posición, sí cumpliríamos con el principio de generalidad. ¿Ok? La renta neta, aclaró un informe de SUNAT, es el monto que resulta de la aplicación de los artículos 37 y 44. O sea, básicamente tengo que seguir las reglas del 37 para gasto deducible y gastos prohibidos para poder determinar lo que es renta neta. Con esto, este informe SUNAT del 2024 lo que hizo fue aclarar. Si ven la fórmula, es renta neta más intereses más depreciación. Y estos son los del año anterior. Entonces, la discusión, o es lo que ese informe aclara, es este. Esto, depreciación y amortización, es tributario, claramente, ¿no es cierto? Esto. ¿Qué pasaría si una empresa inicia sus operaciones en un año y el año pasado no existía? ¿Qué interés vale? Si inicias, probablemente vas a estar aquí. No te va a aplicar porque estás con menos de 2.500 UITs de ingresos. ¿Ok? Entonces, este informe lo que dice es, oye, para la fórmula, este interés neto es el interés computable, o sea, es el interés deducible. No son todos los intereses, ¿ah? Son solo los intereses que te hiciste deducible el año anterior. Este es un caso real. Este es un cálculo que yo hice el año pasado para una auditoría. Este cliente, este es su cálculo del año anterior, yo estaba calculando el EBITDA del año 2023, o sea, el límite de intereses, y el año pasado, por efecto del límite, él se había podido deducir solo 49 millones. Pero su gasto por interés era bastante más alto, era 355 millones. Yo sigo la regla de lo que me dice, ¿no? Entonces digo, a la renta neta le agrego los intereses. Y claro, yo leía intereses computables, interés neto, y agregué los 49 millones. El cliente, el contribuyente, agregó todo el interés. Diferencia grandota, 90 millones de diferencia. ¿Ya? Esta auditoría la cerré antes de este informe de SUNAT, con lo cual hubo algún espacio probablemente para que ellos discutieran, trajeron la opinión de algún estudio, ¿no? En donde decía que si bien es cierto esto es lo que dice el reglamento había excedido lo que dice la ley, que ellos creían que sí se podía discutir el tema de que sean todos los intereses y no solo el computable, ¿no?
Bueno, con eso, obviamente dejo mi informe de conclusiones, de recomendación respecto del tema, y ahí cerré la auditoría. Bueno, espero no ser el auditor este año, porque con mi informe de SUNAT creo que estamos claros que acá hay una discusión. O sea, que puede ser que hay un argumento legal, sorry Jorge, jurídico para defender la otra posición, pero si ustedes se dan cuenta, hay un argumento de defensa. O sea, es de todas maneras, SUNAT va a llegar, va a aplicar su informe, ya lo dijo. O sea, va a aplicar esto y no esto. Van a tener que ir a una discusión, ¿no? Que probablemente el año pasado, como les digo, en este criterio, yo podía decir, no sé si habrá discusión, no hay posición de SUNAT, que fue lo que finalmente cerramos en ese cliente. Este año, si ojalá no me toque ser la auditora, tendré que decirle claramente va a haber discusión, ¿no? O sea, porque ya la SUNAT ya dio su opinión sobre el tema. Entonces, sí habría que tener en cuenta qué criterios se están considerando para este límite de endeudamiento. Este informe es 2024, con lo cual algunas empresas, no es la única, esta que le cuento es un caso, porque quise ponerlo numérico, pero de hecho ese criterio de que se arrastra todos los intereses y no solo el computable, lo he visto en más de una oportunidad. ¿Ok? Y con eso les agradezco su participación el día de hoy. Gracias. Bueno, hay una pregunta ya para ir finalizando esta... Levanten todas las manos que tenemos para una hora más. Dos preguntas aquí adelante, por favor. Adelante. Una consulta, es sobre activos. Tengo un caso de que la mercadería en físico no coincide con la declaración del PDT. Tengo sobrantes. ¿Cómo podría yo regularizar esos sobrantes? Porque es una cantidad considerable y tributariamente, ¿qué incidencias podría tener? Gracias. ¿Qué tipo de sobrantes son? ¿Mercaderías? Mercadería, existencia. Por ejemplo, tengo 1 millón en unidades físicas, que sí, esto me consta, lo he visto, pero en su PET tiene medio millón. A ver. Lo que es típico, te voy a contar lo típico y lo que yo haría, que no sé si es que algún auditor financiero te lo va a aceptar, ¿ya? Lo que es típico es que el sobrante se registre como un ingreso, o sea, ingreso contra el costo, ¿correcto? Y al momento que vendes la mercadería, pues generas el margen de utilidad, porque, como dijo Freddy, nadie compra pan para vender pan, ¿no es cierto? O sea, costo de la existencia y al momento que vendes, le aplicas el margen de utilidad. El problema con hacer eso, creo yo, es que el costo que ya registraste en la cuenta de existencias, en la 20, adolece de un tema formal, el comprobante de pago. Y a partir del 2013, la norma dice que para el costo también tiene que tener comprobante de pago, ¿no? ¿Qué podrías hacer? Asignarle costo cero a los bienes. O sea, tienes más existencias, tienes más número, pero menor costo unitario, si le asignas costo cero. El efecto es el mismo, un ingreso o menor costo. Contablemente el efecto es el mismo, pero allí no tienes el problema del comprobante. Te lo dejo para que lo veas. ¿Alguien tenía? Sí, perdón. Una consulta referente a los préstamos, intereses por préstamos entre vinculadas, en la cual existe diferencia en la tasa de interés de mercado y, digamos, exceso de gasto financiero, la cual se estornó para efecto del cálculo del impuesto a la renta. Ese exceso pagado de interés pagado al accionista, ¿califica como dividendos presuntos? A ver, le pagaste a tu vinculada unos intereses que luego estornaste. Sí, bueno, para la declaración anual se estornó el gasto financiero porque no. Pero pero entiendo que es un ajuste del estado financiero real, o sea, registras un menor gasto y en teoría también te deberían devolver ese dinero. Si es una operación, repito, comercial, con sustancia, voy a decirlo así. Sí. El tema es que como el préstamo es con el accionista, bueno, no existe la devolución.
Ajá. Entonces, por ahí, no Sí, sé, eso, ahí eso. calificaría un dividendo presunto y Sí. en qué momento tendría que... Con la que- disposición. Claro. Y la obligación, ¿cuánto sería la obligación de O sea, de pagar? ahí, pero ojo, porque la norma dice que es dividendo al accionista cuando tengas utilidades que repartir. O sea, mira ahí si lo que tenías en el momento, tenías utilidades por repartir, y si esas utilidades por repartir, ¿no es cierto?, alcanzan para esa plata que le diste, eso es dividendo. No sé si es que en el momento de que diste el importe Sí. tenías utilidades por Sí, repartir. Sí, teníamos. Claro, ahí, Ahora, ahí debió grabar. ¿en qué momento tendría que pagar ese 5%, ¿no?, de dividendo presunto? Ahí debió ser con el desembolso. No es, o sea, pero en el momento del desembolso no tenía un estudio de precio de transferencia, recién lo sé el año siguiente. Pero o sea, una cosa es un tema de valoración, ¿no? O sea, si lo que me dices es nunca hubo un plazo de devolución del préstamo como tal, o sea, eso siempre debió ser dividendo al accionista, independientemente que luego ajustes el importe, ¿no? No, o sea, en el caso del préstamo sí, nosotros siempre le devolvíamos. El tema es la tasa de interés, que recién cuando el estudio de precio de transferencia que se hace el año posterior, no se determina que hay una tasa de mercado menor a lo que la tasa real que se le ha pagado. Creo que podría haber espacio para poder discutir que recién se convierte en dividendo cuando ajustas la tasa, o sea, les ajustas el importe y finalmente... Con el estudio de precio de claro, transferencia. y en ese momento es como que estás tomando la decisión de ya, te lo doy como dividendo, porque nunca me lo vas a devolver, ¿no? O sea, entiendo que es más o menos esa es la lógica. Claro, si no es finalmente entonces sí... Podrías tener un acta, ¿no es cierto?, que diga, oye, con motivo del estudio de precio de transferencia, analizando las tasas de mercado, el importe pagado, este exceso no es préstamo, sino es una entrega de dividendos. Pero quieren pagar el impuesto. Sí, claro. Tendríamos que pagar en ese momento. Podrías defenderlo, pero yo creo que eso no te va a decir desde el momento 1. Bueno, gracias. Hay una consulta más ahí de la colega Leticia y después del colega Miguel, para cerrar esta ponencia. Esta interesante ponencia. A ver, rápidamente. Doctora, una consulta. Si los inventarios están por vencer, ¿se puede vender por valor de su precio de mercado? ¿Debajo el valor? Sí. Un normal. tema de valor. Es un tema de valor. Es un tema de sustentar el valor de mercado. Sustentar a SUNAT porque Sí. estoy tributando menos. Vas a tener una pérdida, por supuesto, pero si tengo un sustento de que el valor de mercado es porque está a punto de vencer y todo, vale, por Ya. supuesto. Y en el caso de los faltantes, para reconocer el gasto, ¿qué es lo que tengo que sustentar a ver, SUNAT? En caso de faltantes de inventarios. Si tengo faltantes de inventario, el único faltante que es deducible es el que corresponde a una merma. ¿Ya? A una merma. La que hemos visto, merma, ¿ok? Si el faltante por mermas, check, porque tengo mi informe, está dentro del supuesto. Si no es merma, lo más probable es que para que eso sea deducible vas a tener que ir por el lado de la pérdida extraordinaria, por delito cometido en perjuicio del contribuyente. ¿Ok? Eso está, hay que hacer una denuncia, hay que seguir un juicio y solamente cuando termine el juicio o cuando la fiscalía archive el caso porque no es posible detectar el presunto autor del delito, recién en ese momento lo puedes hacer deducible fiscalmente. Es la única manera que podrías hacer deducible fiscalmente. Y si no vas a hacer eso, el faltante es lo más caro que existe, porque va a pagar renta, porque va a pagar IGB y porque va a pagar distribución de dividendos presunta del 5%. Claro, porque esto es claramente no susceptible de control tributario. ¿Quién se lo llevó? No susceptible de posterior control tributario. Ya, para la última consultita, para el tema de una. de las patentes, de las marcas, se aplica la renta de segunda categoría, ¿verdad? Si es persona natural, sí. De persona natural a persona jurídica Sí. y es el criterio percibido. Sí, ojo que hay un esquema antielusivo, ¿no? Pero sí, es correcto. Ya, gracias. Muy bien, hay una última de las últimas. Ahí, colega Miguel. Una última de las últimas. Si no, terminamos quedamos últimas de las 10. Buenas noches. Bueno, la consulta es la siguiente. Quería plantear más o menos el caso para que me pueda responder la doctora. Hay una empresa que
tiene por política contable, ¿no? Por política de la compañía, realizar una práctica mensual que es reclasificar las cuentas de inventarios a las cuentas de activo fijo. ¿Okay? Lo que hace es dejar en efecto cero las cuentas de los materiales y sumarlos, ¿no? al tema del activo fijo, ¿no? Esto es con el propósito de la elaboración y la presentación de los estados financieros. Entonces, pasa que en el año 2022 reclasifica, para efectos de la DJ del año 2022, en las casillas del inventario, ¿no? Lo consigna en cero y traslada todos los materiales para formar los partes del activo fijo. Entonces, la pregunta sería, para el CARDEX del 2023, iniciamos el saldo inicial en cero, tal como ocurrió en la DJ, en las cuales las casillas de inventario fueron consignadas en cero, y se mostraron los saldos en las casillas, bueno, del activo fijo, pero pasa que en los libros contables, en el balance de comprobación del año 22, no se hizo la reclasificación, es decir, se cerró los saldos de los inventarios de los materiales con el saldo, ¿no? No se hizo el efecto cero, entonces tenemos una discrepancia en que a nivel de DJ está en efecto cero los inventarios, pero a nivel de libros, en el traslado al 2023, los saldos están allí. Me parece que es un tema de reclasificación. Yo no le vería mucho problema a que en tu DJ, porque pasó de activo a activo, ¿no? Pasó de inventario a la cuenta de activo fijo, por el mismo importe. Entonces, si es un tema de presentación, que me parece que es un tema de presentación como lo estás explicando, rectificaría la DJ anual, haciendo ese movimiento, ¿no es cierto?, en los activos, para que concilie con lo que van a ser tus CARDEX posteriormente presentados. Doctora, y solamente para el CARDEX del 2023, el saldo inicial, tendríamos que hacer una nota de ingresos, se podría decir, para mostrar el saldo inicial, porque debería tener una concordancia con la DJ, ¿no? Claro, por eso te digo, o sea, yo entiendo que finalmente sí es el saldo inicial, solamente que en la DJ por error se olvidaron de volverlo a reclasificar y se quedó en activo fijo, según te entiendo. En el libro contable, en la contabilidad, ¿no? Ya, entonces ahí lo que corresponde es que en tu siguiente libro contable hagas esa reclasificación, que se puede, con un código 8, si no me equivoco, puedes corregir algo de años anteriores, de periodos anteriores, ¿no? En tu siguiente libro diario haces esa reclasificación y lo que estás haciendo es corrigiendo, reclasificando, y ahora sí va a conciliar. Ah, ok. Doctora, esta práctica de los inventarios, esta práctica veo que es por una política de la compañía. En su experiencia, ¿usted entiendo que esto también se aplica para otras empresas? ¿O, pues? Tendría que analizar la práctica contable, por qué lo hacen, ¿no? O sea, yo he visto lo contrario, pero supongo que es porque es una especie de suministro que finalmente va a formar parte del activo fijo y por eso hacen esa reclasificación. Es lo que me parece que es lo más lógico de lo que estás explicando. Muy bien. Fuerte las palmas, por favor, para